transmitir. Dios bendiga en esta tarde de estudio de la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es, continuamos conociendo a nuestro Dios, al Dios que nos creó, al dueño de todas las cosas visibles e invisibles, las que están encima y debajo de la tierra. Conociendo a nuestro Dios, hoy vamos a conocer la aceidad de Dios. Vamos a saber qué es la aceidad de Dios y es uno de los atributos de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías 17, capítulo 40, versículos 17 al 23. Si usted ya lo tiene, póngase en pie, vamos a leer la palabra del Señor. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 40, versículo 17: Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le pondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo has dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a orar al Señor. Señor, que esta palabra venga a exaltarte una vez más, Señor. Te exaltamos con nuestras vidas. Que sea alabanza y exaltación este estudio bíblico para ti, oh Dios, que merece alabanza y adoración. Y que todo conocimiento que venga de ti, Señor, se traduzca en nuestras vidas en una aplicación práctica para nosotros ser imitadores de Jesús, para ser la luz y la sal de la tierra para muchos. Que nuestra vida cristiana exalte a Dios, a nuestro amado Dios, y lo adoremos como es debido. Señor, glorifícate en cada una de nuestras vidas y en cada una de las personas que nos está escuchando hoy día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Voy a tratar 3 puntos sobre la aceidad de Dios. El primero es que Dios es el origen de todo. El segundo es Dios el que sustenta todo lo que crea. Y tercero, Dios es el propósito de todo, es el fin de todo. Primero, Dios es el origen de todo. Segundo, Dios es el que sustenta todo lo que ha creado. Y tercero, Dios es el propósito, es el fin de todo lo que ha hecho y lo que hará. La aceidad de Dios es un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Bueno, en el estudio de la teología cristiana, el atributo es una característica o una cualidad que nuestro Dios posee, en los cuales hay unos que son incomunicables, no se pueden comunicar, y otros son comunicables en parte,
no en toda su parte, porque Dios es Dios. Y esos atributos corresponden a cada una de las perfecciones propias del ser. No es nuestra intención y no cabe en nuestra mente clasificar cómo es Dios. Eso es imposible para nosotros, tampoco que somos. Ni podemos decir qué atributo está más presente en Dios. Todo es una unidad. Dios es un solo. Y Dios está en completa unidad en Él mismo. Todos los atributos son de Dios y están en igual forma dentro de su ser. La aceidad de Dios, cuando hablamos de la aceidad de Dios, viene de una palabra en latín que significa aceiti. A, que significa de, y seiti o sei, que significa de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? La aceidad en teología significa tener existencia dentro de sí mismo. Él es autoexistente. Él no fue creado, Dios no fue creado por nadie. Él siempre existió. Dios es autoexistente y por tanto es independiente de cualquier cosa externa. Él no tiene necesidades algunas y Dios existe en sí mismo. Solo Dios tiene aceidad. Ninguna otra persona tiene ese atributo. Es un atributo único de Dios, la aceidad. Solo Dios existe por su propio poder. Dios es autoexistente y no depende de alguien o de alguna circunstancia para Él ser. Esto es muy importante entenderlo. No depende de nada de su creación, incluyéndonos a nosotros para que Él sea Dios. Él es eterno y por tanto Él no tiene principio ni fin. No tuvo un principio como nosotros cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. El ser de Dios es totalmente independiente de todas las cosas. Dios es autoexistente, autosuficiente. Él no tiene principio de creación, ni su existencia tiene fecha de vencimiento. Él es eterno, mis hermanos. Él existe desde siempre y para siempre. Y Dios no tiene necesidad de absolutamente nada fuera de Él mismo. Y nosotros como sus criaturas sí tenemos necesidad. Nosotros sí. De su bondad, de su misericordia, de su salvación. Y por el poder de Él es que nosotros podemos vivir. Podemos caminar. Podemos movernos. Y somos lo que somos gracias a Dios. Se lo debemos a Él. Somos seres independientes, igual que es la creación, y toda su creación, como los animales, también dependen de Dios. Todos los demás dependemos de algo, o de alguien, o de circunstancias. El hombre, por ejemplo, ha creado grandes edificios, grandes ciudades, ha creado la tecnología y todo eso va avanzando y van cambiando, destruyen edificios, hacen un edificio mejor, ahora están los edificios inteligentes, todo está con Internet, ahora la tecnología está muy avanzada, se ha desechado muchos otros inventos atrás porque han dejado atrás aquellos inventos por la tecnología que va avanzando y todo eso ha dependido de que alguien creara todos los edificios y toda la tecnología depende de alguien, del hombre, y depende de su evolución. Pero Dios no es así. Dios sigue existiendo con o sin sus criaturas, sin o con su creación. Y las Escrituras nos indican claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios es autoexistente. Nos habla sobre la aceidad de Dios. Y una parte que nos habla explícitamente del Antiguo Testamento es Isaías. Volvamos a ir a Isaías 40, 17. Aquí Isaías habla de la grandeza de Dios que sobrepasa a todos los ídolos. Es una parte de ese contexto que nos está hablando Isaías. Y Dios aquí declara su grandeza sobre toda la creación
y sobre toda la arrogancia y el orgullo de las naciones, que todas ellas al lado de Dios no son nada, absolutamente nada. Por eso aquí dice en el versículo 28, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él. O sea, no son nada las naciones, ni su poderío, ni su armamento, ni su inteligencia, ni su sabiduría. Y en su comparación, dice Isaías, serán estimadas en menos que nada. Imagínense, menos de nada. Y que lo que no es. Y luego habla de cómo una persona hace un ídolo, toma oro, toma plata, la talla, pero ninguna de esas imágenes no se puede mover. No tiene la sabiduría, el poder que tiene Dios, que fundó la tierra. Porque aquí dice que se fundó la tierra y que está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿no? En su trono. Pues el profeta Isaías habla aquí de un Dios creador pero increado, que no fue creado y que creó todas las cosas. Y estas cosas, comparadas con Dios, no son absolutamente nada, aunque nos maravillen nuestros ojos. ¿Han escuchado por ahí las 7 maravillas del mundo? Y todo el mundo anda por ahí ahorrando su dinero para ir a conocer las 7 maravillas, pero ni siquiera esas maravillas, aunque estén juntas, sobrepasarán ni la milésima parte de lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios, nuestro ser, un Dios que es único. Y aquí el profeta nos está diciendo que Dios es el único autoexistente. También Apocalipsis en el Nuevo Testamento nos dice, abra Apocalipsis capítulo 4, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Aquí Juan, el apóstol Juan, nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. Que todas las cosas existen por su voluntad. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y da un porqué. Porque tú, ¿qué hizo Dios? Creaste algunas, todas las cosas, y por tu voluntad existen, porque Él le plació, y fueron creadas. El apóstol Juan nos dice aquí que Dios es autoexistente y Él es digno de gloria y de honor porque Él creó absolutamente todas las cosas por su voluntad. Existen y fueron creadas. Dios existe en sí mismo y posee todo lo que necesita, mi hermano. Él es el Dios creador. Él no necesita de nada ni de nadie. Es más, Él es el Dios omnipotente que sustenta su propio ser. A Él no le falta nada dentro de sí mismo. No hay nada que nosotros podamos completarle a Dios, ni hacer el favorcito a Dios. El Dios es autosuficiente. No necesita nada fuera de sí mismo. Sin embargo, todos y todo depende de Él. Absolutamente todo. Todo lo creado tiene como su primera causa a Dios. Todo lo creado depende de Dios. Todo lo creado es sostenido por Dios. Y todo fue creado para Él. Como dice Romanos 11:36. Juan también nos dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3, ustedes ya conocen ese versículo, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí el apóstol Juan se está refiriendo también a Génesis 1:1.
Conocía las Escrituras. Génesis 1:1 que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, en el principio, antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la creación todo lo que existía era Dios. Era el verbo, que significa traducido su palabra. Antes de la creación Dios ya estaba, porque Dios es autoexistente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso quiere decir que Él siempre existió. Y luego, en el versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas por Él. No fue todo lo contrario. Hay muchos que dicen que Jesús es creación de Dios. No, Él ya existía antes de la creación. Jesús es Dios. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios, hecho carne. Y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Estaba lo que se llama la Trinidad, ¿no? Antes de la creación del mundo. Esa unión hipostática, como se dice en teología, inseparable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las demás cosas vinieron a la existencia por medio de la palabra de Dios. Tenemos a Dios y su palabra como algo existente, autoexistente. Y lo demás viene por el poder de su palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder creativo en la palabra de Dios. No de nosotros. Es de Dios, que tiene todo el poder. Dios es el único que tiene este poder en su palabra de crear cosas de la nada a la existencia, a la realidad. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Te voy a dar un ejemplo del poder de Dios con su palabra en la creación. Salió de Él mismo, Él no consultó a nadie. Tú sabes que el universo está formado por más de 125 billones de galaxias. 125 billones de galaxias. Y en una de esas 125 billones de galaxias, en una sola, se compone en esa galaxia única cientos de millones de estrellas. Y una galaxia de esas se llama la Vía Láctea, y dentro de esa Vía Láctea estamos nosotros. Imagínense. Como el Sol es una estrella, una de las 100 billones de estrellas que hay en el universo. Es una de tantas, el Sol. Aparte del Sol hay 100 billones de estrellas más. Y es el Sol que mantiene el sistema solar unido por la fuerza de gravedad. En su centro, el Sol se ha estimado que tiene 16 millones de grados centígrados. Y en su exterior tiene 5.500. Y nosotros ya con 40 o con 93 estamos desesperados. Pero Dios creó eso. Por eso se dice que el Sol pueda seguir brillando 6 billones de años más. Eso no viene de una explosión, esto no viene por las fuerzas físicas, esto viene de un Dios creador, inteligente. Es el poder creativo de Dios que es inimaginable. La creación de nuestro Dios es majestuosa y sublime. Y nos deja ver cómo es Él. Y la palabra también lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Claro que lo proclama, como dice Salmo 19:1. Y Hebreos 1:10 dice, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 1:10. Reúne las dos ahí. El Señor hizo los cimientos de la tierra, hizo los cielos de la obra de sus manos. No solo Dios crea lo que existe como primer punto, también como segundo punto, Dios lo que crea lo sostiene, lo sustenta. Podemos ir a Nehemías 9:6. Nehemías 9:6.
Aquí nos cuenta Nehemías una alabanza a Dios de toda la creación y una de las enseñanzas fundamentales de las Escrituras, que Dios no es uno entre muchos, es un solo Dios, es un solo Dios único y viviente, y que ese Dios ha hecho todas las cosas y que mantiene absolutamente todo. Por eso debemos alabarle y exaltarle, adorarle, porque Él es un Dios incomparable. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Mis hermanos, Dios ha sustentado todas las cosas durante millones de años y seguirá haciéndolo durante toda una eternidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Dios de los cielos y la tierra. Dios sustenta la creación presente, aún lo está sosteniendo. Como dice Hebreos 1:3, todas las cosas las sostiene por la palabra de su poder, ¿no? Y también Dios, en esa palabra, cuando dice sustenta, la palabra mejor traducida es mantiene. Él mantiene su creación. Aquí nos lleva la idea de mantener, no de una forma pasiva. Usted se recuerda, viene ahora a mi memoria, a este mítico Atlas que sostiene el mundo, que se queda ahí quieto. Dios no es así. Dios no se queda ahí impávido. Dios sostiene activamente su creación, está al pendiente de su creación, y dentro de esa creación está usted. Dios sostiene a su creación activamente. Mire, tengo unos ejemplos aquí, hermosos ejemplos de muchos que nos tiene la palabra de Dios. Dice Lucas 12:24, considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Dice el salmista, todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos, escucha bien, para la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Salmos 135:6. Job nos dice, Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Es Dios que envía eso. Es Dios que envía la lluvia, como dice Job 5:10. El salmista nos dice, Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacía la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra, como dice Salmos 104:13. ¿Por qué desconfiamos de Dios? Porque se nos olvida quién es Dios. O quizás no conocemos a Dios demasiado. Y por eso desconfiamos en un Dios que sostiene absolutamente todo. Dios es la fuente, es el origen de absolutamente todo, y Él es el que sustenta. Pero todo también lo que Él ha hecho tiene un propósito en sí mismo. Todo apunta para Dios. Todo el propósito de su creación es para Él mismo, para su gloria. Y lo dice Colosenses 1:16. Por favor, habla Colosenses 1:16, que nos habla del propósito de todas las cosas, incluyéndolo a usted. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades.
todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo es por medio de Él y para Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en otras palabras, usted no le puede dar algo a Dios, ya que todo le pertenece a Dios. Ay, yo soy tan bueno que le doy cosas a Dios. Hoy soy tan buen cristiano, soy tan buena persona que le doy cosas a Dios. Le ayudo en el servicio de la iglesia a Dios. Todo lo que tú le das a Dios es porque Dios te lo ha dado. Dios te ha dado absolutamente todo. A Dios no se le debe nada en absoluto. Nada. Todas las cosas son de Él y mediante Él. Por eso Él es absolutamente libre. Todas las cosas no solo provienen de Él y mediante Él, sino también son para Él, incluyéndolo a usted. Aunque muchos no quieran, aunque muchos no lo reconozcan, Dios hizo su creación para Él. Aquí Dios es Él, no nosotros. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo, escuche bien, toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único, todo suficiente en y por sí mismo. Él no tiene necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria a algunas de ellas. Él no comparte su gloria, sino que se manifiesta a Él en su propia gloria, en ellas, en lo que ha creado. Por ellas, hacia ellas y sobre ellas se manifiesta su gloria. Él es la única fuente de toda la existencia. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas? Teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a Él le plazca, porque es su creación. Por tanto, a Él sea la gloria para siempre. Por tanto, nuestras vidas deben ser vividas voluntariamente para la gloria de Dios. Además, Él también pide adoración a toda criatura, porque Él es el creador. A toda criatura. Nuestra razón de ser es la exaltación de Dios. Su vida vino a existencia para que exalte a Dios, su creador. Y todas las naciones digan que la gloria le pertenece a Dios, todo el mundo. Somos creados y llamados para que la belleza y la grandeza de Dios sea conocida en el mundo. Así como usted puede ver los cielos, toda la creación y cuentan la gloria de Dios, exaltan a Dios, todos tienen que ver en su vida que usted exalta y es para la alabanza de Dios, que usted exalta en nombre de Cristo, porque usted es su creación. Al igual que la creación que vemos, debemos brillar mejor o ser tan lindos como una flor, como las aves, como los paisajes. Nosotros debemos demostrar que en nosotros está el Dios creador. Dios es Dios, mis hermanos, y seguirá siendo Dios eternamente, Dios con o sin nosotros. Dios no necesita de nuestra adoración. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios no necesita de nuestros sacrificios ni de nuestras ofrendas para que Él se sienta satisfecho, feliz, con gozo y completo, porque Él es autoexistente. Él no nos debe ningún favor y no le debe ningún favor a usted. Y no necesita ningún favor de nosotros para que Él exista y para seguir existiendo como el Dios soberano del universo. Él es completo en gozo y en comunión. Él no es un Dios al que nosotros le podemos hacer un favor con nuestro servicio.
Es verdad que Dios no necesita de nosotros, eso es una verdad. Ni necesita del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarlo y gozarnos en él. Es más, las Escrituras dicen que Dios se goza con las alabanzas de su pueblo. Está en medio de ellas. Déjeme decirle que el propósito de su vida, de toda su vida, esta vida y la otra, y esta vida que es pasajera, es darle la gloria a Dios, darle todo el honor a Dios y disfrutar de Él aquí y para siempre. Isaías nos dice esto: a todo lo que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Isaías 43:7. Dios te ha creado para la gloria de Él. Dios le ha formado a usted para la gloria de Dios. Por eso el propósito principal suyo en su vida es darle gloria. ¿Y cómo usted le da gloria a Dios? Dándole el primer lugar a Dios en adoración, en alabanza, antes que usted mismo, que su vida misma y la vida de otros. Todo es para el Señor. Eso es glorificar a Dios. Muchas veces decimos, sí, yo le doy gloria a Dios. Tú le das gloria a Dios cuando le das la primacía en todo a Dios. Dios no nos creó porque Él se sentía solo. Dios no nos creó a nosotros porque no tenía con quién hablar. Dios no nos creó porque necesitaba compañía. Dios no nos creó porque quería ser amado. No. Él nos creó porque fue su voluntad en amor. Porque Él quería manifestar toda su gloria a través de la creación. Y la Escritura en varios lugares enseña que Dios no necesita nada de nadie para subsistir, pero todo tiene un propósito. Y Él lo hizo y vio que todo era bueno, ¿recuerda usted? Aunque es independiente y autosuficiente, pero Él tiene un propósito en su creación, incluyéndonos, y es que mostremos toda su creación, incluyendo todo el mundo, es que reflejemos la gloria de Dios y reconozcamos que Él es Dios. Mis hermanos, no hay cómo nosotros compararnos con Dios. Es que no me cabe en la cabeza eso. Por ahí escuché una falsa doctrina, una herejía. Bueno, eso es pura filosofía. Dice este hombre, si el león tiene hijos, se llaman leoncitos. Si el elefante tiene hijos, tiene elefantitos. Por tanto, si Dios tiene hijos, nosotros somos dioses, dice. Diositos, nosotros no somos diositos. Nosotros somos creación de Dios. Es que no quiero compararme, pero hay una diferencia abismal entre la criatura y Dios. Es inmensa, es inalcanzable. Hay una diferencia entre el ser de Dios y nuestro ser que jamás podremos llegar a nada ante Dios. Es como comparar el sol, para poderlo entender en nuestra mente finita, ¿no? Es como comparar el sol que brilla, ¿no? Tanto entre billones de estrellas con la luz de una vela. Es como comparar todo el polo ártico con un copo de nieve. Es como comparar todo el mar de la tierra con una gota de agua que sale en el grifo de su lavabo, de su baño. Es como comparar todo el universo con millones y millones de galaxias con su cuarto donde usted duerme. No somos nada comparable con Dios. Y he visto muchas personas evangelizando todo lo contrario. Predicadores desde hace 20 años y pasados, hoy contemporáneos, que presentan a Jesús y a Dios como alguien que está esperando a que reaccionen los hombres para que Él sea Dios.
Y usted ha escuchado esto. Por ejemplo, estoy aplicando todo esto. Apocalipsis 3:20, ¿no? Dice, he aquí yo soy la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y estos predicadores y evangelistas corruptos dicen, por favor, ábrele el corazón a Dios. Acéptalo. Confiese que Él es Dios porque Él sin ti se muere. Él sin ti, Dios no es Dios. No. Y ese contexto está fuera de contexto como lo presentan ellos. Aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea que estaba tibia, que había dejado a un Dios para adorarlo. Le dice, hey, yo estoy aquí, te estoy avisando, estoy a la puerta, quiero cenar contigo, déjame entrar completamente. En su congregación, en la iglesia, porque es mía. Pero no está hablando para que una persona acepte, entre comillas, a Cristo. Presentan a un Dios que el hombre tiene que dejar entrar a Dios para que Dios sea Dios. ¿Eso es una aberración? Dios, ¿será que está esperando la decisión que tomen los pecadores para permitir que Dios sea Dios? ¿Que sea el Salvador? Los pecadores deciden si el Dios Todopoderoso, manifestado en la persona de Jesucristo, los va a salvar o no. No, hoy no quiero que me salves para que sea Salvador. Mañana sí. ¿Es el hombre que hace o define que Dios sea Dios? ¿Son los hombres que deciden que Jesús sea el rey de sus vidas o Jesús es rey? Son los hombres que deciden que Dios es soberano sobre toda criatura cuando ellos deciden que Dios sea el Dios soberano de sus vidas o Dios es el Dios soberano, con o sin ellos. La última palabra la tienen los hombres. Eso es lo que se predica en estas iglesias. Eso es lo que se predica o predica una persona que no conoce la palabra de Dios. ¿La última palabra lo tienen los hombres? No. Dios es Dios sin las criaturas, sin la creación. La gloria es de Dios, no es de los hombres. Los hombres no le dan la gloria a Dios. Dios tiene gloria en sí mismo. Esto es una distorsión bíblica. Ojalá que usted me entienda de una vez por todas esto. Un día habrá un sometimiento de toda la creación a Jesús. La palabra dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Lo que sucede es que será en los últimos tiempos. Algunos reconocerán que Jesús es Dios con gozo y algunos van a reconocer que Jesús es Dios en tinieblas, en desesperación, en sufrimiento. Pero todos van a confesar que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué se evangeliza diciéndole a alguien, por favor, haz de Jesús el rey de tu vida? Si no lo quiere hacer ese día, lo tendrá que hacer luego de morir, porque tendrá que doblar su rodilla. Los vivos y los muertos tendrán que confesar que Jesús es Dios. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, esto conlleva la absoluta totalidad de toda la creación a reconocer la superioridad de Jesucristo, muertos y vivos. Habrá un completo sometimiento a Jesucristo. Todos los hombres de todas las eras, de todas las religiones, ateos y no ateos, tendrán que doblar las rodillas ante Jesucristo. Entonces, ¿por qué se evangeliza? Como si le estuviera haciendo un favor a Dios. Acepta a Dios. No es aceptar a Dios, es que se humille esa persona ante Dios y le pida al Dios autoexistente, sálvame ahora, porque luego no habrá salvación. Sálvame.
Necesito ser salvo, perdona mis pecados. Vengo ante ti humillado, a ti, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Jesús no tiene necesidad de nosotros. Somos nosotros que tenemos la necesidad de la salvación. Nosotros ni siquiera podemos hacer algo, por bueno que sea, para salvarnos por nuestros propios medios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos almas y tenemos gran necesidad de Dios para salvarnos. Somos pecadores, somos fallos y necesitamos humillarnos ante el Dios Todopoderoso y que nos libre de esa condenación eterna. Esa es la invitación hoy a los que no conocen de Jesús, de Dios. Dios no rechaza a nadie. Dios tiene misericordia de aquel que viene y se pone a cuentas con Dios, porque eres tú la creación de Dios. Y Él quiere al hombre en comunión con Dios. Él quiere su creación que se goce en Él. Él quiere a su creación junto con Él. Pero el pecado hizo apartar su creación de Dios. Y es la creación por el pecado que tiene que volver a Dios. Y Dios está ofreciendo hoy su perdón, su amor y su misericordia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu magnificencia. Tú no necesitabas de nosotros, pero nos creaste por amor. Tanto nos amaste tú, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, sin pecado, y derramaste tu ira sobre Él, porque tú amas la creación. Tú quieres que vengamos en comunión hacia ti. Gracias por este amor incomparable. Gracias porque quieres que nosotros vivamos junto a ti, en entera comunión contigo. Y quieres que estemos eternamente contigo para gozar de ti, Señor. Porque tú eres nuestro gozo. Tú eres nuestra felicidad, Señor. Gracias que un Dios autoexistente, autosuficiente, nos mira con amor a través de Jesús. En nuestra poquedad, en nuestra pobreza, nos mira y tiene misericordia y nos acepta. Nos acepta cuando venimos a Él humillados ante Dios. Te damos infinitas gracias, Señor. Te agradeceremos no solamente con palabras, sino con toda nuestra vida, reconociéndote y dándote toda la gloria al que merece y es digno de toda gloria y alabanza. A Dios, con nuestra vida, nuestro servicio, muriendo a nosotros mismos, para que todo en nosotros sea para ti, Señor, en agradecimiento, en alabanza y exaltación a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.